La palabra peruanidad no figura en el diccionario de la lengua española. Figura peruanismo como vocablo, giro o modo de hablar peculiar de los peruanos. Don Juan de Arona, con su diccionario de peruanismos, dio valor y prestigio a ella. En la segunda década del presente siglo se empezó a hablar de peruanistas, como expresión para señalar a los especialistas extranjeros en arqueología e historia peruana. La importancia y la antigüedad de la prehistoria del Perú han justificado esta expresión, aun cuando no esté incorporada en el diccionario. Posteriormente nació otra palabra llamada peruanidad, que podría definirse como todo lo inherente al peruano y a la tierra peruana en un concepto total. Es Perú un país dislocado y distrofiado. Carece de unidad geográfica, está formado por unidades aisladas, separadas por grandes distancias y en altitudes extremas con características diversas en clima, costumbres, vida social y económica. Puede explicarse también como un archipiélago de islas humanas en un océano formado por arenas muertas, rocas inaccesibles, cubiertas de nieve o de selvas vírgenes impenetrables. Hasta el primer cuarto del siglo XX, cuando empezó a hablarse de peruanidad, el Perú era conocido solamente por la visión y la perspectiva limeña. Cuando se hablaba del Cusco, Puno o Trujillo, era para mencionar cosas muertas como las ruinas incaicas de Sacsayhuamán, las de Pucara y Silustani o los muros de tierra pulverizados del Palacio de Chanchán. No existía un concepto de Perú íntegro, pese a los esfuerzos geográficos de exploradores viajeros y de los reconocimientos topográficos militares. Sin embargo, la peruanidad como concepto de un Perú íntegro nació en Lima y está todavía en proceso de formación. El movimiento inicial lo realizaron los provincianos que entre el final de la Primera Guerra Mundial y el centenario de la independencia del Perú iniciaron el gran éxodo de las provincias hacia la capital de la República. La primera vez que un diario de Lima inauguró 3 páginas de información de la vida provinciana fue cuando apareció en El Heraldo, fundado por Rafael Arco Herrera, Luis E. Valcárcel y Alberto Arca Parró, con la dirección y redacción de quien estas páginas escribe y de Atilio Sivirici. El diario tuvo un éxito, pero como carecía de base financiera, su vida fue fugaz. Sin embargo, fue una prueba de que en Lima la llamada por todos colonia provinciana había crecido agotando sus ediciones. Al terminar de publicarse El Heraldo, el diario El Comercio recogió la iniciativa inaugurando su sección de información provincial que permanece en forma cada vez mejor hasta hoy, ejemplo que luego siguieron otros diarios de la capital, aunque reducidos a noticias de orden policial o de crónica roja. Si bien la carencia de un ideal peruano de unidad nacional sin exclusivismos regionales hizo un Perú dividido, débil y fraccionado política y socialmente, la peruanidad falseada, exagerada y equivocada puede conducir también a grandes fracasos. Nunca como en estos momentos me di cuenta de que uno de los más grandes males que podía sufrir un pueblo en la tierra era el descuido de la educación popular. La no existencia de una peruanidad, o sea, de un concepto real, concreto y general del Perú como nación, residía en la ignorancia crasa que dominaba en todas las clases sociales elevadas, así como en las clases medias de Lima sobre el país. Siendo profesor en colegios de educación secundaria, a donde concurrían gentes de diversas procedencias, sufrí verdaderos shocks cuando me daba cuenta de la más completa ignorancia de la geografía peruana, de la sonrisa de desdén con que en los colegios de señoritas se escuchaban las descripciones del Huascarán o del lago Titicaca o del Amazonas. Era todavía más bajo y de mal gusto hablar de la vida de los serranos y de sus miserias, de los uros y de los huitotos. El profesor distinguido tenía que pasar por alto sobre esas cosas feas y tristes y hablar solo de algunos volcanes o de algunas montañas por ser las más altas del mundo, lo que sin duda creían que daba al Perú alguna prestancia. Debe confesarse con toda franqueza que la educación primaria, con sus primeras promociones de maestros normalistas, iniciaron una labor digna de recuerdo y de elogio en ese sentido, a tal punto de que en las décadas segunda y tercera del presente siglo, la educación secundaria bajó de nivel con respecto a la primaria en calidad de enseñanza y en magnitud de programación. Por otra parte, la universidad se había elevado demasiado sobre el nivel común de las gentes. Las águilas caudales de la educación superior, exclusividad era de San Marcos para todo el Perú, solo se dignaban posar sus alas en los terrenos de la literatura colonial. La Facultad de Derecho ignoraba el grave problema social del indio, las usurpaciones realizadas con el instrumento legal del Código Civil, las usurpaciones de aguas en los valles de la costa por los grandes hacendados,
dejando en la sequedad y el hambre a los pequeños propietarios de los valles de Lambayeque y otros departamentos. Permanecía muda frente a la ley que prescribía la inscripción de nacidos solo hasta los 8 días, ignorando que en el Perú las distancias de los centros poblados por indígenas a las capitales de provincias demoraban a veces varias semanas, haciendo imposible la inscripción. No existiendo registros civiles, era imposible acreditar la condición de ciudadanos o de seres humanos existentes. La década tercera del presente siglo fue sin duda de intenso trabajo, de preparación y capacitación de los provincianos y de muchos limeños de las nuevas generaciones para transformar la fisonomía general del Perú, considerándolo como un todo histórico y geográfico, uno y firme, sin republiquetas provinciales y sin ciudades con privilegios o fueros reales que todavía subsistían a los 100 años de la independencia nacional. Esta lucha de la peruanidad no podía lograr todavía, como no puede hacerlo aún en estos días, cambiar la personalidad colonial de numerosas gentes y de grupos sociales que, si bien han aceptado el concepto de un Perú íntegro y unido por razones económicas y comerciales, todavía mantienen su engreimiento, sus privilegios y sus preeminencias, aunque ya sin la trascendencia de otros tiempos. Al llegar a Lima ya por los años de 1922, mi primera labor fue realizar un estudio general de la altiplanicie del Titicaca para tener un concepto real de su geografía, de su vida social y de su situación política y económica. Fue el primer libro que publiqué titulado Monografía de Puno, con cerca de 500 páginas donde resumí la historia, la economía, el folclore y la realidad de esa región, sobre las observaciones personales y mis experiencias de viajero sobre las balsas del Titicaca. Fue propósito decidido el de trabajar 21 monografías, una para cada departamento del Perú, para completar una enciclopedia sobre la República que sirviera de punto de partida para planear el futuro. Pero si bien podía avanzar mucho en el campo bibliográfico permaneciendo muchas horas en las bibliotecas de Lima, en las horas en que no estaba obligado a dictar clases o ejercer funciones secretariales en el Turicó, me faltaba lo esencial, el conocimiento de los diversos paisajes regionales, para hacer una obra como la de Puno, escrita con afecto, con conocimiento real y con emoción de conocer a sus gentes, y no una obra fría, vacía y de simples referencias. Al estallar la revolución de Arequipa, que depuso al presidente Leguía, la juventud peruana encontró el momento de encauzar sus ideales y de poner en práctica sus investigaciones, que estaban estancadas y escondidas en seminarios secretos durante muchos años. Al terminar el proceso revolucionario en el año 1931, se convocó a elecciones generales. En el año 1931 se habló también y mucho de renovación, de acabar con las fuerzas del pasado y su potencia reaccionaria. Era la época en que la frase emoción social servía para encumbrar a personalidades jóvenes o para traer abajo a antiguos políticos. Bullía en nuestros cerebros la literatura europea de esa época. Romain Rolland, Henri Barbusse, Panaiti Strati, Rosa de Luxemburgo y el norteamericano Waldo Frank, y no sé qué otras figuras olvidadas ya, pero que frente a la que nuestra famosa peruanidad parecía desvanecerse como algo provinciano, como algo localista y pasatista, extraño en un mundo nuevo. Las fuerzas de las provincias que habíamos luchado por un nuevo sentido y una dirección nueva en la educación y en la política peruana, creíamos que había llegado al fin la hora del triunfo. Casi todos retornamos a nuestros pueblos natales y regresamos con credenciales de representantes ante la Asamblea Constituyente que creíamos podía cambiar los destinos del Perú. Éramos unos ilusos. A nuestra peruanidad faltaba el conocimiento exacto de nuestra historia y de la realidad política del Perú, tanto o más interesante que la realidad geográfica, social o económica. La realidad política nos enfrentó a un grupo pequeño pero sólido de viejos, de antiguos políticos que habían sido desposeídos por Leguía de sus posiciones 11 años atrás y que entonces habían vuelto simplemente para que continuaran las cosas y el drama peruano, como si en 11 años las mujeres no hubieran tenido hijos, como si no hubiera ocurrido la Primera Guerra Mundial. Grupos formados por familias patricias de Lima, poderosas económicamente, tenían una tradición de más de un siglo en el juego político. En la Constituyente aparecieron dos grandes grupos de jóvenes, el descentralismo y el aprismo, aparte de 4 socialistas. Los 3 partidos formaron una abrumadora mayoría en las vísperas de la instalación del Congreso, pero en el día señalado los descentralistas se vieron reducidos a la mitad por defección de gran número de sus participantes en pos de las comodidades y prebendas del poder.
Reducidos a 30, los apristas alcanzaron 23 asientos, formando en total una minoría, aunque por muy pocos votos que a veces los volantes independientes podían convertir en mayoría. El partido descentralista creado en la región del sur había concretado su programa en esta forma. Simple. Primero, la modificación del sistema de demarcación política para crear grandes circunscripciones territoriales, políticas y económicas, aglutinando regiones complementarias con salida al Pacífico, abarcando a todas las regiones del Perú a fin de planear un programa de desarrollo vial, económico e industrial, en lugar de mantener la vieja organización de muchos departamentos, provincias y distritos creados con criterio político que impedían un desenvolvimiento económico y una administración eficiente. Segundo, retorno al sistema de las juntas departamentales que había suprimido el gobierno de Leguía para organizarlas al estilo de la Constitución de 1828, o por lo menos a las del tiempo de Manuel Pardo, no solamente porque eran organismos descentralizados y de promoción económica, sino escuelas de capacitación cívica en el arte del buen gobierno local y municipal. Y tercero, una reforma financiera que permitiera crear estímulos al desarrollo de la economía de las provincias, fomentando la creación de una propiedad territorial mediana, creando un tipo de tributación que limitara la gran propiedad y estableciera justicia tributaria, que hasta entonces equiparaba a indios y hacendados, algodoneros y azucareros con el mismo criterio. Pero al finalizar el periodo estéril, aunque brillante en ideas y proposiciones de la Constituyente de 1931, una profunda decepción anuló mis energías y las de gran parte de los jóvenes luchadores de entonces. Yo creía sinceramente que el Perú necesitaba cambiar sus estructuras políticas y económicas como base indispensable para su futuro desarrollo. Esperábamos un cambio dirigido, metódico, pero efectivo y sin demoras, dentro de las leyes que habíamos proyectado en esa asamblea y que fueron sistemáticamente rechazadas aún para su presentación y discusión. Muchas regiones como Cajamarca, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Puno, pero principalmente el Cusco, necesitaban de estructuras nuevas que dieran forma a sus grandes regiones despobladas e inexplotadas, orientándolas al Pacífico, en vez de mantenerlas en la esperanza vana de Eldorados, durmiendo bajo el calor y de la siesta del Atlántico. Necesitábamos de gobiernos regionales de composición económica y técnica, con una legislación adecuada sobre espacios territoriales que respondieran a la realidad y a la esperanza de un Perú nuevo. Bien sabíamos que no era fácil el problema, pero otras naciones lo han llevado a debido término con el requisito indispensable de empezar a trabajar por esa obra. Creo que el Perú perdió una oportunidad única en su historia al no haber aceptado en la Asamblea Constituyente las iniciativas descentralistas. Creo que los apristas tuvieron demasiados octanos en su potencial político y que les faltó regular su velocidad. Pudieron habernos ayudado a imponer nuestro programa porque sin duda los independientes estaban con nosotros de acuerdo con esos puntos de reestructuración geoeconómica nacional como base de una reforma institucional dentro de la unidad nacional. Pero su programa no tenía contenido local regional sino americano. Perdimos la oportunidad y la brillante generación del fin de la Primera Guerra Mundial, dispersa en partidos, unos desaparecidos y otros apenas subsistentes. Fuimos derrotados por las fuerzas retrógradas y envejecidas, sobrevivientes del siglo pasado, y tan derrotados, a pesar de las nuevas formas y de los nuevos trajes y de las nuevas banderas, todavía no permiten que el Perú encuentre su propio camino. El título del libro del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, presidente de la República, titulado La conquista del Perú por los peruanos, es todo un símbolo, toda una sentencia digna de profunda meditación.